Ya, ahí está grabando. Qué bueno, está grabando la sesión. Em, la unidad número 3 y prácticamente la unidad número 4 también contempla el funcionamiento de las protecciones. Ya estamos viendo primero las protecciones de las instalaciones, después nos vamos a dedicar a las de motores y finalmente a la de personas, que son básicamente todos los sistemas de protecciones. Una vez cuando ya nos pasemos después de la siguiente prueba, vamos a ver algo de fusibles, reconectadores, más protecciones en media tensión. Porque yo les dije también en algún punto que tenía material con respecto a aquello. Sí, también se los voy a compartir, se los voy a subir. También vamos a analizar algunos conceptos por ahí. Y ahí sí nos vamos a profundizar un poco más en un par de ejercicios con respecto a la coordinación de fusibles y la coordinación, por ejemplo, entre un fusible y un reconectador, un fusible, un reconectador y un seccionalizador. Entonces vamos a tener protecciones en media y protección en baja. Y obviamente vamos a intentar hacer una evaluación más práctica, ya que ya conocemos las normalidades del sistema y perturbaciones del sistema, básicamente. Conocemos los cortocircuitos, conocemos los funcionamientos de las protecciones, entonces estamos en condiciones ya de hacer un ejercicio de aplicación y de cálculo y coordinación. Por lo tanto, ese es su trabajo finalmente, lo que es cálculo, determinación y coordinación de las protecciones en media y baja tensión. Entonces, más o menos un ejercicio que contempla ambas partes. Y después la aplicación de un programa. Entonces, está pendiente eso de bajar el programa, analizarlo y proponer una situación más o menos similar, pero ahora con la aplicación del software. Y obviamente generar los informes técnicos con los análisis respectivos y la estructura que yo le indique. ¿Ya? Obviamente eso va a estar en su intranet. Va a estar en su intranet lo que es formato, estructura del informe, va a estar habilitada la tarea con un tiempo de entrega, y ahí suele ser un poco más sencillo para ustedes porque al final en el trabajo se explayan de forma distinta que en la prueba. Tienen más tiempo para desarrollarlo, cosa que lo hagan de la mejor manera posible. Y ahí yo también me voy a poner creativo porque la situación puede ser la misma para todos, pero le voy a ir cambiando datos, cosas que no se puedan copiar ni traspasar los informes. Y ahí los voy a pillar al tiro cuando se cambien los datos. Me va a costar más revisarlo, sí, no importa, pero lo vale, vale la pena hacer esos cambios, con tal que no se copien. Y ahora que están aquí estas 8 personas, ¿qué vimos en la última clase? ¿Qué me pueden contar de la clase pasada? Estábamos viendo los disyuntores, ¿Ya? algunas especificaciones de los disyuntores. Le habíamos hecho consulta al respecto y parece que íbamos a ver más características, como parece que las curvas, esas cosas íbamos a ver, parece. Ujú. Ya, efectivamente. Vamos a compartir entonces el apunte. Esa es la imagen que quedó ahí pendiente de la clase anterior, pero obviamente vamos a retomar un poquito desde más atrás. Vamos a partir, no casi el comienzo, pero sí, o sí mejor del comienzo, las protecciones de la instalación. Aquí tenemos distintas protecciones de instalaciones en general. Vamos a hacer un barrido más o menos rápido, ya para que nos concentremos en lo último que vimos. Tenemos agresiones de origen externas e internas. Ya ahí analizamos un caso puntual de una agresión externa, ya, y definimos una protección justamente para esas agresiones externas. Por ejemplo, una protección contra sobrevoltaje. Y hay otras agresiones que son de carácter interno, por ejemplo, los cortocircuitos que se generan en la instalación. Entonces, ahí corríamos con otro tipo de protección y habíamos llegado a los disyuntores, ¿cierto? O interruptores automáticos, como se mencionaban acá. Obviamente hay un desglose, hay un principio de funcionamiento, hay elementos constructivos de cada una de estas protecciones que hay que tener en cuenta. Después nos vamos a pasar a las protecciones de motores, que es bastante parecida a la introducción, pero ahí vamos a analizar otros tipos de protecciones, por ejemplo, guardamotor o relé térmico, ya, sobre todo lo que pasa es que los motores son las sobrecargas. Ya. Eso lo vamos analizando un poquito más hacia adelante, dando un poquito el adelanto. ¿Ya? De la materia. Estos apuntes, recuerden que yo se los dejé en su intranet.
Y los que no podían ingresar por el Google Chrome tenían que ingresar por Mozilla o por Edge para que lo pudieran descargar. ¿Ya? Pero creo que igual los dejé en el Teams. Y si no los dejé en el Teams, era porque dije que lo revisaran primero en la intranet y si ya no podían, los cargaba el Teams. Ahí Porque si no, están en no el Teams. Están en el Teams propio. están. Es que los que están aquí en Teams son los que vimos de la unidad anterior, po. Anormalidades, cálculo de cortocircuito y calidad de suministro. No están los de protecciones. Los otros son los videos. Son los videos de las clases que hemos tenido nosotros. Entonces, vamos a retomar. Aquí desde interruptores automáticos. Que a mí me gusta mucho decirle automáticos, ¿ya? Porque es un nombre más, más general, menos técnico. Nosotros le decimos automáticos finalmente porque es casi como operan, de forma automática, lo más rápido posible, pero son disyuntores o interruptores termomagnéticos, que ese es el nombre técnico, ¿ya? Para que no nos mal acostumbremos. Los interruptores termomagnéticos son dispositivos que aseguran las protecciones de los conductores que alimentan los circuitos terminales contra sobrecargas y cortocircuitos. Ya esa es la función principal de la protección. Además de servir igualmente como aparato de comando y seccionamiento. De seccionamiento sí, pero no de comando. No es la función de la protección. No es la función principal comandar. En ningún caso tienen que ocuparlo como un comando o como para poder. Sí, para energizar circuitos, pero no para comandar luces como un interruptor, ¿ya? Para eso tienen los interruptores, sino para qué se inventaron los interruptores finalmente si no tiene sentido, al final si vas a ocupar la protección, ¿ya? Insisto, no es un comando y yo lo voy a cuestionar, lo que dice el texto. Estas protecciones termomagnéticas pueden ser del tipo modular o compactos, como les digo yo, ¿ya? O de los de caja moldeada, y ustedes sí conocen los de caja moldeada, pero los de modulares también. Los modulares son los que finalmente son más comunes. Interruptores modulares. Las protecciones modulares o de pequeña envergadura o pequeño tamaño son de uso tradicional en sectores domiciliarios, terciarios y ciertas aplicaciones industriales, y eso sí es cierto, sobre todo en los circuitos terminales, no como protecciones generales normalmente, pero todo depende del proyecto a realizar y la coordinación que se quiera realizar. Como característica principal se puede destacar que estas protecciones son de intervención fija, es decir, vienen reguladas de fábrica y por lo tanto el usuario no puede modificar sus parámetros de trabajo, además que poseen un disparo del tipo termomagnético, o sea, vienen con su capacidad nominal, su curva de operación y su capacidad de ruptura definidas de fábrica, no lo puedo modificar. No así las cajas moldeadas, que es lo que se supone que viene más abajo. Ya, eso sí, yo puedo variar o modificar ciertos parámetros para el funcionamiento, o la operación correcta, o el disparo correcto de la protección. Teníamos distintas partes del dispositivo, por ejemplo, el porte etiqueta, que eso ya digamos para poder definir el número del circuito, por ejemplo, si estoy armando un tablero, disparador magnético de cortocircuitos, cámara de corte, contacto interno, disparador térmico, ¿cierto? Yo les dije que hay una bobina que era sensible a los aumentos de corriente, por lo tanto generaba un campo magnético y atraía el mecanismo para la desconexión de la protección. Tenía un disparo térmico que aparece abajo de sobrecarga, que es un bimetal, eso, o sea, es un material metálico sensible a la temperatura, entonces cuando pasa una mayor cantidad de corriente, se expande y también mueve el dispositivo o el mecanismo de disparo o de corte de la protección finalmente. Y obviamente cuando hay cortocircuitos tiene una cámara de corte que sale ahí. Y aquí yo dije que era una cámara que estaba como traslapada, entonces genera un gran recorrido para poder extinguir el arco a lo largo de la protección. Y esa protección termomagnética, ¿cuánto es lo que vale? 1.500 pesos, 2.000 pesos en el comercio y nos puede asegurar la vida útil de los conductores y proteger la instalación en general. O sea, a ese costo poder salvar una vida o poder salvar una instalación, pucha, es increíble, ¿cierto? Contactos internos, teníamos uno fijo, uno móvil, disparo térmico, disparo magnético, ¿cierto? Los contactos internos, el fijo y el móvil, ¿ya? Sobre ellos acciona el dispositivo de operación, así como también los elementos de desconexión automática, ¿ya? Por eso se llaman automáticos. Los contactos se fabrican de plata, ¿ya? Debido a que este metal ofrece una elevada seguridad contra la soldadura, o sea, tiene un gran punto de fusión o alto punto de fusión, a la que a veces garantiza la larga duración de sus maniobras en servicio normal, ¿cierto? Disparo térmico.
constituido por un bimetal que se dilata debido a la temperatura generada por efecto Joule, ¿ya? Al paso de la sobrecorriente. Esta dilatación produce la apertura del circuito, pues opera finalmente sobre un contacto móvil, separándolo del fijo. El disparo magnético, constituido por una bobina que al ser circulada por una corriente excesiva crea un campo magnético suficiente que desplaza el núcleo central y el que a su vez opera sobre el mecanismo de desconexión abriendo el disyuntor. Y el disparador magnético es del tipo instantáneo para sobre intensidades elevadas. Luego viene cámara de corte, corresponde al dispositivo de enfriamiento o enfriador del arco que se genera al abrir los contactos durante la circulación de corrientes de falla. ¿Ya? Obviamente en un funcionamiento normal también funciona la cámara de arco, pero el dispositivo está preparado para poder manejar esas corrientes propiamente tal de la protección. ¿Ya? Y también se va a generar un arco al separar los contactos, pero la cámara de extinción que yo tengo ahí, o la cámara de corte, es para extinguir el arco producido por el cortocircuito, no por el funcionamiento formal. Tiene cierto número de placas metálicas, y ahí estoy haciendo el gesto, ¿cierto? Ferrosas aisladas una de otra que producen el enfriamiento del arco, ¿ya? Que es dividido en una serie de pequeños arcos que se producen entre las placas y otras, ¿ya? Creciendo la tensión del arco en sentido opuesto al voltaje aplicado, haciendo que la cámara apague el arco. De este modo, la corriente de cortocircuito es drásticamente limitada y cortada en cuanto la tensión de arco alcance el valor de la tensión aplicada. O sea, básicamente lo que me está diciendo es que extingue el arco a través del tiempo hasta que se logre estabilizar el voltaje a su voltaje nominal, ¿cierto? Características de operación, y creo que hasta aquí más o menos habíamos llegado, ¿cierto? Dos tipos de defectos que se pueden hacer actuar en un disyuntor son la sobrecarga y el cortocircuito. ¿Ya? Por eso se llaman termomagnéticas. Térmica para la sobrecarga, magnéticas para el cortocircuito. En caso de sobrecarga o de calentamiento, el bimetal se dilata y provoca la apertura del disyuntor. El tiempo de reacción del disyuntor es inversamente proporcional a la corriente que atraviesa. En caso de cortocircuito, el disparo electromagnético sí abre el disyuntor en un tiempo muy corto, ya del orden de algunas milésimas de segundo. Todas las protecciones en general son de tiempo inverso. ¿Qué quiere decir eso? Que es en el eje, la variable dependiente es el tiempo y la variable independiente es la corriente. O sea, a mayor corriente, menor tiempo de operación. Entonces, todas las curvas son de tiempo inverso y son con escalas logarítmicas, ¿ya? Porque son más compactas, más pequeñas y son más sencillas de analizar que una escala milimétrica o normal, por así decirlo, ¿ya? Que lo más probable es que sí lo hayan visto en cálculo aplicado al proyecto cuando vieron los fusibles o conozcan curvas de operación de forma más o menos general, pero siempre tipo de tiempo inverso. A mayor corriente, menor tiempo de operación. Y lo mismo, inversamente proporcional. A menor corriente, un mayor tiempo de operación. Entonces ahí se hacen los ajustes respectivos cuando yo quiero coordinar la protección. Ya que estos tiempos me permitan el funcionamiento y la operación de las protecciones y no me pere la protección que está agua arriba primero que la que está aguas abajo. ¿Ya? Esto para también redondear un poco la idea de lo que me está diciendo el primer párrafo. La forma en cómo las protecciones termomagnéticas modulares responden a la corriente de sobrecarga y cortocircuito vienen representadas por medio de las curvas de respuesta, en las que se caracterizan por las siguientes corrientes de referencia. Claro. Tenemos una corriente nominal, una corriente de no funcionamiento y una corriente de funcionamiento. La corriente nominal, a la cual se refieren todas las especificaciones de construcción del aparato y que representan el valor unitario de las características de su funcionamiento. O sea, si es de 10 amperes, 16, de 63 amperes, etc. Corriente de no funcionamiento, el valor máximo de sobreintensidad que no hace disparar al interruptor dentro del tiempo convencional. Un profe dijo por ahí, las protecciones tienen que ser seguras. Nos dijo una vez. ¿A qué se refería con eso? Que son seguras en el sentido de que seguro que operan bajo una condición de falla y seguras que no operan bajo una condición normal. O sea, obviamente la protección no puede operar bajo una condición normal de funcionamiento, solamente en condiciones de falla, ¿cierto? Entonces también a eso se refiere esa corriente de no funcionamiento también que aparece por ahí. Perdí la punta, ya.
Corriente de funcionamiento, valor mínimo de sobreintensidad que hace actuar el interruptor dentro de un tiempo convencional. O sea, el valor mínimo de corriente. Entonces aquí hay unas normas, por ejemplo la IEC, la norma NCH 2012, que es aquí no se menciona, normalmente uno no la conoce, pero hay normas internacionales que nos podrían más o menos dar algún indicio de las protecciones. Por ejemplo, las capacidades nominales, aquí dice 82 amperes y corriente nominal. Corriente no funcionamiento, corriente funcionamiento. Tiempos convencionales, ya que son los tiempos de funcionamiento o dentro de los tiempos donde van a operar las protecciones finalmente. 1 hora, 2 horas en algunos casos. Ya, pero esto se refiere al tiempo convencional y el tiempo de funcionamiento. Ya, condiciones normales. Son los tiempos como máximos en los cuales tendría que operar la protección finalmente si es que se está tardando mucho en función de lo que realmente debiese operar. ¿Sí? Ahora, las protecciones monofásicas aún existen hasta 63 amperes. ¿Por qué? Porque hay circuitos en sectores industriales que son hasta 63 amperes, pero los que son en empalme hasta 40 amperes. ¿No? La nueva normativa, bueno, la normativa actual, la 2003, que todavía está vigente, mínimo dice protecciones de 10 amperes. La norma nueva va a decir mínimo 6 amperes. Entonces ahí recién vamos a poder instalar protecciones de 6 amperes. Pequeñas modificaciones que se están haciendo. Ahora, hacia arriba, sobre 63 amperes, también yo tengo protecciones trifásicas de 3x6, 3x10, pero hacia arriba hay más valores, ¿ya? De 100, de 125, 160, 200, 250, 320, etcétera. Hay N posibilidades. Y las que son de caja moldeada también, ¿ok? El disparador magnético de las protecciones modulares debe ser capaz de soportar sin operar la corriente transitoria que se produce durante la conexión de la carga presente en el circuito. Además, debe despejar la corriente mínima de cortocircuito que se presenta en el conductor a proteger. Esta capacidad queda definida por 3 tipos de disparos característicos. Entonces, tenemos las curvas de operación, ya las capacidades de ruptura, que es lo más probable que aparezca abajo. Y aquí dice corriente transitoria, ¿cierto? Y ahí nos recordamos un poco lo que vimos anteriormente en la otra unidad, donde aparecían unos gráficos donde decía subtransiente, transiente y permanente. O sea, dentro del periodo de subtransiente y transiente, o no más allá del transiente, debiese operar la protección, ¿cierto? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o duda. Se va entendiendo un poco más o menos el funcionamiento de la protección. Sí, profe, se entiende. Nos estamos metiendo un poco en la mecánica de la protección y al final cómo está operando, bajo qué condiciones. Y tenemos que conocer las características, como les dije. Conociendo las características de las protecciones, estamos ya en una condición para poder coordinarla, seleccionarla adecuadamente. ¿Sí? Las curvas B, C y D, que son las más convencionales, ¿cierto? Posee un rango magnético comprendido entre las 3 y 5 veces la capacidad nominal de la protección. Su aplicación está orientada preferentemente, no únicamente, preferentemente, para circuitos de control, alumbrado resistivo en instalaciones con bajos niveles de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que si hay una energización, ¿ya? O una conexión de un equipo o una instalación, la cantidad de corriente de energización del circuito, ¿ya? Esta protección va a ser capaz, o con esta curva va a ser capaz de soportar de 3 a 5 veces esa capacidad nominal. Por ejemplo, si son 10 amperes, ¿ya? Entre 30 a 50 amperes podría ser capaz de aguantar en una conexión o energización de circuito o de carga, ¿ya? Si la energización del circuito o la carga es mayor a esas 3 a 5 veces la capacidad nominal, esa curva de operación no me sirve, ¿ya? Cuando hay bajos niveles de cortocircuito también es conveniente, y ahí me está dando algunos ejemplos, por ejemplo, control y alumbrado resistivo. ¿Qué alumbrado resistivo teníamos antiguamente? Bueno, las lámparas incandescentes, ¿cierto? Control en general, ¿ya? Contactores, sistema de control pequeño, entonces así yo me aseguro la protección. Hay más curvas de operación que ustedes van a ver por el mercado y dentro de los fabricantes. Ya, por ejemplo, si queremos nombrar una marca, la marca Legrand o Schneider, ellos tienen otras curvas de operación que son más ajustadas dependiendo el uso que se le quiera dar. Entonces ellos también te explican y te dicen ya, estos tienen estos rangos magnéticos, por ejemplo, más chicos, entre, no sé, 1 y 2 veces la corriente nominal. ¿Por qué? Porque hay ciertos equipos que son más delicados, tienen otro funcionamiento, entonces las curvas de operación van cambiando.
o unas curvas que son de respuesta mucho más lenta debido a máquinas más grandes, motores o transformadores que son más grandes. ¿Ya? Pero estas son las clásicas, las típicas que uno conoce en el mercado, la B, la C y la D. Pero insisto, en los mismos fabricantes que ustedes vayan a ver, vayan a cotizar o vayan a analizar, dependiendo el proceso o la carga que quieran proteger, hay otras curvas de operación. ¿Ya? Aquí obviamente en el apunte no aparecen todos, pero insisto, cuando ustedes revisen un catálogo y se vayan a la parte de protecciones, dense cuenta que aparecen otras curvas de operación, sobre todo en las páginas de atrás donde aparecen las curvas de operación de las protecciones. ¿Para qué? Para que usted haga la coordinación. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que hay más curvas de operación. Pero estas son las típicas, insisto. Una curva C dice que posee un rango magnético que está comprendido entre las 5 y las 10 veces la corriente nominal del interruptor. O sea, podría soportar energizaciones de entre 50 y 100 amperes si la protección fuese de 10. Posee gran cantidad de aplicaciones, que obviamente es la protección de uso más convencional dentro de la instalación eléctrica interiores, ¿ya? La que es de mayor uso, siendo las más comunes iluminación fluorescente, circuitos de enchufes por lo general, y se recomienda para instalaciones con niveles de cortocircuito mínimos y de mediano valor. Entonces aquí yo me puedo encontrar con cortocircuitos de 6 kA, 10 kA, 15 kA, y eso también va a estar dado por el fabricante. O sea, yo me puedo encontrar con un montón de tablas de curvas C, pero con distintos niveles de cortocircuito, distintas capacidades nominales. Eso también está por catálogo. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la correcta a elegir? Bueno, dependiendo del nivel de cortocircuito, yo podría decir ya, la situación me dice altos niveles de cortocircuito. Entonces me conviene quizás la C o la D, por ejemplo. Ahora, ¿qué sería lo lógico? Que usted calcule los cortocircuitos por barra de tablero y usted diga, este es el cortocircuito que yo estoy teniendo aquí en la barra del tablero, por lo tanto, tengo que utilizar esta protección. ¿Sí? Eso sería lo lógico. Ahora, la experiencia y estas recomendaciones que se dan aquí le indican a ustedes más o menos el criterio de selección de las protecciones, ¿ya? Para estimar los niveles de cortocircuito. O sea, si tengo cargas de control o iluminación resistiva, bueno, tengo que ocupar, o se me sugiere ocupar, porque ahí dice preferentemente una curva B, por lo tanto el nivel de cortocircuito tampoco va a ser muy alto. Ahora, si tengo circuitos donde tengo netamente enchufe u otro tipo de iluminación que no sea del tipo resistiva, bueno, me conviene quizá ocupar una curva C, y ahí los niveles de cortocircuito más o menos lo convencional, pues 6, 10, 15 kA. Es difícil que yo vaya a tener una, no sé, una protección curva C con una capacidad de ruptura de 15 kA o 20 kA. Es más improbable, pero eventualmente el catálogo de mi fabricante lo podría tener, ¿ya? Si no lo tiene, entonces me tengo que pasar a otro tipo de protección, a otro tipo de curva, como por ejemplo una curva D, o las que vienen más adelante, que son las cajas moldeadas, por ejemplo. Entonces esos son criterios finalmente de selección. Y aquí tenemos la curva D, se utiliza preferentemente, y aquí dice preferentemente, no única y exclusivamente, sino que preferentemente, para la protección de circuitos donde hay fuentes transitorios ya de encendido. Ya resultan adecuadas para protecciones de pequeños transformadores, motores, etcétera, o sea, máquinas que tengan alta o absorben alta corriente en la partida, ¿cierto? Están corrientes de 10 a 20 veces la capacidad nominal de la protección, o sea, si es de 10, energizaciones de entre 100 a 200 amperes. ¿Ya? Ese es un poco el rango de operación de la protección. Y aquí era lo que yo quería llegar finalmente, que eran las curvas de operación. Tenemos primera parte, una parte térmica y abajo una parte magnética. Ya las curvas siempre parten más lento y después decrecen más rápido. Entonces tenemos rangos de operación de 3 a 5 veces la corriente nominal, de 5 a 10 y de 10 a 20, ¿cierto? Ahí están las curvas de operación. Cuando ustedes analicen las curvas siempre tienen esa forma, un decrecimiento bastante lento y después uno que es más brusco. El primero más lento se refiere a la parte térmica de la protección y el más brusco a la parte magnética. La sobrecarga o el sobrecalentamiento del metal es más paulatino en el tiempo, ¿ya? Y me va a hacer operar la protección cuando sobrepase las capacidades nominales, ¿cierto? Entonces va a ser más lento, más lento. Se va a demorar un tiempo en operar la protección. ¿Me va a proteger en la instalación? Sí, me la va a proteger. Ahora, estos tiempos no son eternos, son bastante acotados. Si se dan cuenta, dice 0,01 segundos. Un tiempo rápido. 1 milisegundo, 10 milisegundos, 100 milisegundos, por ejemplo, en este caso son 10 milisegundos. Pero es más lenta. ¿Por qué? Porque se tiene que calentar el bimetal y operar el mecanismo para que opere la protección. En cambio, en un cortocircuito, la elevación de la corriente es mucho mayor
el circuito magnético atrae más rápidamente el mecanismo de desconexión y es más brusco. Entonces, lentamente la parte técnica, pero la parte magnética es más brusco, decae más bruscamente. Y ahí están más o menos los rangos de operación, ¿cierto? Entre 5, o sea, entre 3 y 5, 5 a 10 y 10 a 20, curvas B, C y D. En algunos casos, insisto, en otras protecciones, según el fabricante, hay unas curvas A, curvas Z, curvas MA, depende del fabricante, depende de la carga que yo quiera proteger, etc. O sea, todo esto es un mundo de disyuntores. Descarguen catálogos de Legrand, descarguen catálogos de Schneider y se van a encontrar justamente con las cosas que yo les menciono, ¿sí? Y ahí me dice, me aparecen tiempos de, o corrientes de no funcionamiento, corrientes de funcionamiento, ¿sí? Etcétera. Capacidad de ruptura. Es la más grande intensidad de cortocircuito que puede interrumpir el disyuntor en las condiciones de tensión, factores de potencia y de cortocircuito determinadas por norma. La protección deberá ser capaz, ¿ya? Y después de cortar, de funcionar normalmente y de responder todavía a las exigencias propias de la red. Ya recordemos que nuestra protección termomagnética tiene un accionamiento mecánico. O sea, yo puedo restablecer el mecanismo y hacerla funcionar nuevamente, ¿cierto? La capacidad de ruptura de la protección termomagnética deberá ser mayor o igual a la corriente de cortocircuito supuesta en el punto donde el dispositivo está instalado, ¿ya? Para que pueda proteger a la instalación las fuertes solicitaciones a las que estará expuesta. O sea, yo tengo que calcular el cortocircuito en ese punto para más o menos conocer la capacidad de ruptura y la protección. La norma IEC, ya 898, dice domiciliario, y la IEC 947.2 se refiere a lo industrial, define dos poderes de ruptura según la secuencia de prueba para la misma protección. ¿Ya? Y hay que verse en unos ensayos. Entonces estamos dando un poco más a cómo están funcionando, cómo se prueban las protecciones finalmente con la capacidad de ruptura. La convención por ahí también dice en algún momento que ya la protección no soporta más de 3 cortocircuitos. Entonces nuevamente hay que recurrir al fabricante para ver cuántos cortocircuitos puede restablecer la protección. Igual que cuántas operaciones puede soportar una protección diferencial, por ejemplo. 2 operaciones, 1 operación, entonces yo después de esa cantidad de operaciones que tiene, yo tendría que cambiar la protección y reemplazarla por otra, porque se supone que ya hay un desgaste de las placas internas, de las cámaras de extinción de arco, por ejemplo, en el caso de un disyuntor, etcétera. El bimetal pierde un poco la vida útil. Y aquí dicen, poderes de cortocircuito de servicio, poderes de cortocircuito último. Y ahí están los tipos de ensayo que se le realizan a las protecciones. O sea, debemos tener claro que la norma IEC establece pruebas, ¿ya? Para definir el poder de ruptura de las protecciones, tanto en el caso de instalaciones domiciliarias como industriales. No vamos a ahondar demasiado en aquello. Solo sí quiero que entiendan o que sepan que existen normas que rigen aquello, ¿ya? Nosotros no nos dedicamos, no somos laboratoristas, no nos dedicamos a hacer pruebas, solamente aplicamos, dimensionamos las protecciones, estimamos las protecciones, las instalamos, pero no realizamos los ensayos. Por eso hay entidades que se dedican a la certificación de estas protecciones. Estos ensayos, ¿ya? Definen principalmente el valor de la capacidad de ruptura que tendrá una protección según el ámbito o sector al cual se utilice, ¿ya? Esto se establece conforme a la relación existente entre el valor de cortocircuito extremo y el valor de cortocircuito de servicio. La relación entre la corriente de servicio y que aparece ahí, o la corriente de cortocircuito de servicio y la corriente o el poder de cortocircuito último, ¿ya? Esté especificado normativamente a través de los factores K, expresado a continuación. Entonces aquí también hay una tabla más o menos de los factores de estimación de ese factor A según las capacidades de cortocircuito. Entonces uno normalmente las protecciones cuando las analiza, las ve, sí ve ese dato, así como la ICU, etcétera, o la ICS, entonces habría que saber más o menos a qué se refiere, ¿sí? Cuando uno analiza la protección. Hasta 6 kA el factor o índice K es igual a 1. En consecuencia, los interruptores con poder de corte e interrupción, ¿ya? Menores a 6 kA deben ser probados bajo condiciones más exigentes, ¿ya? O sea, me está indicando cómo se hacen las pruebas incluso.
Se ha tenido en cuenta de este modo que tales interruptores son utilizados preferentemente en el uso doméstico, ¿ya? Donde las personas que accionan los aparatos, ¿ya? No tienen conocimientos específicos para poder evaluar el comportamiento de los aparatos. En el caso de cortocircuitos, y disponer eventualmente de su situación. Y aquí me hace referencia a la norma o el capítulo específico de la norma IEC, obviamente. Para valores mayores a 6 kA, el factor K establecido asigna al interruptor de poder, ¿ya? O un poder de interrupción último más elevado respecto al de servicio, ya que los aparatos se utilizan en el sector industrial. Y ahí obviamente se la mención al otro aspecto normativo que aparece ahí. O sea, sí hay protecciones que podrían tener características similares, pero los ensayos y el poder de ruptura van a estar definidos finalmente para una industria o algo más domiciliario, ¿sí? Lo indican estas normas, entonces yo podría a mi proveedor, insisto, al proveedor o a la marca que fabrica finalmente, o al fabricante, mejor dicho, el uso que yo le quiera dar, domiciliario o industrial, ¿sí? Interruptores moldeados o cajas moldeadas. Las protecciones caja moldeada presentan similares características de construcción, ¿ya? Intervención y operación que las modulares, o sea, funcionan más o menos similarmente. Pero una de sus principales diferencias está en la posibilidad que éstas tienen en permitir al usuario modificar las características de respuesta. El campo de aplicación de estas protecciones está dado para el sector terciario y principalmente para la industrial, ¿ya? Debido a sus capacidades nominales y de robustez, principalmente frente a los cortocircuitos de valores elevados. Aquí se refiere con, aquí como que no hay que ver un poco, aquí se refiere con sector terciario. ¿Cómo, profe? No lo entendí. Como que se Aquí me se fue el refiere con un sector terciario. Industrial, profe. como sectores productivos. Dice industrial ahí de forma distinta. Le voy a mostrar de nuevo el texto. Sector terciario y principalmente para la industrial. O sea, terciario no es industrial. ¿Es para las viviendas o qué? No, no es domiciliario. Tenemos tres: domiciliario, terciario e industrial. Entonces yo pregunto, ¿a qué se refiere con el sector terciario? Buena pregunta. Eh, Pregunta de prueba. Ya tengo una pregunta para la prueba. No lo busquen por Google. pues ya, lo que Google... Pero diga la ¿verdad? respuesta. El terciario son los servicios públicos, Ya, como por ejemplo, como por ejemplo las luminarias de la calle, no, ya, ¿qué más? como los semáforos, Ya, mire, fácil. Si no es domiciliario y no es industrial, ¿qué podrían ser? el resto. Comercial. El resto, pues, comercial, educacional, asistencial. Eso se refiere al sector terciario. Ah, Ya quiero mi punto. ¿Ya? Una microdécima para la siguiente prueba. Yay. Un punto prueba, no un punto nota. Ya va a ser la diferencia al tiro. Que no es lo mismo. Los puntos nota son del 1 al 7. Los puntos prueba son según los puntos que tenga la prueba. En ese caso la prueba le va a poner 100 puntos. Entonces ya tiene uno asegurado. Los otros 99 corren por su cuenta. Ya tiene un 1-1 asegurado. Claro. Algo así. Hoy en día, la electrónica ya se ha insertado en la construcción de las protecciones caja moldeada. Sí, sí, eso es cierto ya. Haciendo que las posibilidades, perdón, las posibilidades de uso, como el rendimiento de estas, haya crecido enormemente sin prejuicio del espacio de ocupación al interior de los tableros. Estos últimos, en un gran adelanto debido a que se ha logrado reducir los tamaños sin modificar sus características o capacidades nominales, ¿ya? O formas de operación o características de operación, como dice aquí, lo que ha permitido reducir los costos asignados a tableraje de grandes instalaciones.
Y si alguien ha visto alguna vez una protección caja moldeada, son bastante, como decía aquí el texto, son bastante robustas, pesadas, ¿ya? Tienen como unos relojitos, que ustedes lo han visto por ahí. Entonces ahí preguntan, ¿para qué sirven esos relojitos? Bueno, yo puedo modificar ciertos parámetros, que obviamente se tienen que mencionar aquí dentro del texto. Ahora, ciertas marcas, e insisto, yo estoy mencionando las marcas más comunes, no estoy diciendo que son la única o estoy haciéndole algún tipo de publicidad, no, porque son las más comunes. Por ejemplo, las cajas moldeadas, algunas más modernas, son con electrónica, cierta electrónica dentro. Si yo puedo configurar los parámetros de forma digital, los tamaños no se cambian, las características de operación principal no se modifican por el hecho de tener una electrónica interna. Y si tienen la posibilidad de encontrarse una caja moldeada vieja por ahí, o un breaker, como les dicen a veces, que tienen un dispositivo de accionamiento similar al disyuntor o tienen una palanca, etcétera, ábranlo. Y ahí se van a dar cuenta que hay unas placas bastante grandes dentro y el funcionamiento es casi el mismo. Palanca, o sea, placas, resortes, ¿ya? Bimetales, etcétera. Otra de las posibilidades de las protecciones de características electrónicas permite, ¿ya?, es la protección del neutro en sistemas trifásicos de 4 hilos con cargas monofásicas no lineales. ¿Qué sería una carga no lineal, por ejemplo? Las cargas que no son totalmente resistivas. Como por ejemplo, Eh, no sé, iluminación que tenga electrónica, por ejemplo, iluminación LED. En general, todo lo que tenga electrónica es una carga no resistiva. todo lo que Sería sea carga con inductiva. electrónica es una carga no lineal. Las bobinas, los condensadores y la resistencia son cargas lineales. Pero todo lo que tenga electrónica, tiristores, transistores, diodos, son cargas no lineales, ¿ya? Recordemos que estas cargas, especialmente los computadores, generan corrientes armónicas de secuencia cero y de tercer orden, las que producen circulaciones de corriente excesiva por los conductores de neutro, de los alimentadores trifásicos. Y así tengo muchas cargas no lineales y tengo armónicos de secuencia cero, me va a implicar un sobredimensionamiento del conductor de neutro, que es lo que yo quiero evitar, porque yo quiero que mi sistema sea balanceado, equilibrado y no tener un mayor costo en la sección del conductor de neutro, así que ojalá sea la misma sección de las fases. Incluso la norma me dice que puede ser incluso hasta el 50% en circuitos trifásicos. Estas protecciones también eventualmente me podrían ayudar a proteger el neutro. Y ahí habla de sistemas de 4 hilos con neutro. ¿Sí? Con el consiguiente riesgo de sobrecarga debido a la utilización de protecciones que solamente operan y protegen a los conductores activos, fase, ¿ya? Las nuevas protecciones electrónicas permiten regular las corrientes de operación, ¿ya?, del polo de neutro a distintos valores respecto a la corriente de fase. Sobre todo si tenemos cargas no lineales. Cuando son cargas lineales, no hay problema en no proteger al neutro, pero cuando tenemos cargas no lineales es conveniente también proteger al neutro, ¿ya?, para evitar corrientes de circulación por ahí. Existe esa ventaja. Clasificación. Las protecciones caja moldeada se clasifican en dos categorías de utilización, una categoría A y una B, según la normalización internacional IEC 947-2. Esta norma determina si el disyuntor está o no específicamente previsto para retrasar su operación en presencia de un cortocircuito. Son como las categorías, más que las curvas de operación, son como las categorías. Y aquí hace una mención más o menos a las categorías. La A no están previstas específicamente para la selectividad en condiciones de cortocircuito, sin tiempo de retardo. En general son del tipo electromecánicas, ¿ya?, por lo que sus únicas posibilidades de regulación de parámetros es solo la amplitud, ya que el tiempo es fijo. O sea, yo puedo cambiar la amplitud de la corriente o modificar ese dato como parámetro, pero no el tiempo de operación. Estas protecciones son, al ser electromecánicas, poseen, al igual que el tipo de las modulares, contactos internos, disparador térmico, disparador magnético y cámara de corte.
sea, son como las más básicas, por así decirlo. Los disparadores de las protecciones moldeadas categoría A pueden ser ajustados, dependiendo del modelo, ¿ya? A distintos valores conforme los requerimientos de la instalación. Al modificar los parámetros térmicos, por ejemplo, se regula el calibre de la protección, por ejemplo, entre un 70 y un 100% de su valor nominal de fabricación, respecto al magnético, ¿ya? Al regularlo permite modificar el soporte a las corrientes transitorias y por tanto mejorar la selectividad de la operación. O sea, yo puedo regular aquí básicamente no el tiempo de respuesta, sino que la amplitud de la corriente, ¿cierto? Zona de desenclavamiento térmico, zona de desenclavamiento magnético. Esa curva que ahí aparece aquí, que es de tiempo inverso, ¿eh? Tiempo versus corriente, variable independiente la corriente, variable dependiente el tiempo. O sea, a mayor corriente, menor tiempo de operación. Todas las protecciones termomagnéticas, ya sean modulares o de caja moldeada, tienen esa forma. Lo único que hace es desplazar la parte magnética, ¿ok? Pero yo puedo jugar solamente con el parámetro de la corriente, no con el parámetro del tiempo. ¿Sí? Profe, ¿será posible que lo explique de nuevo, por favor? Que quedé un poco perdido, por favor. Ya. Las de las categorías clase A. Esta curva que yo tengo aquí son de tiempo inverso, ¿ya? Siempre la variable dependiente es el tiempo, o sea, en el eje Y, y la variable independiente es la corriente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor corriente, si yo me desplazo más hacia la derecha y tengo mayor corriente, el tiempo tiene que ser menor. Son con escala logarítmica siempre. Esa es la forma, el logaritmo. Si yo crezco con la corriente, tiene que disminuir el tiempo. Se tiene que operar lo más rápido posible mientras más grande sea el tiempo de operación. Todas las protecciones, caja moldeada y modulares que vimos anteriormente tienen esa forma de curva. La primera parte comprende la zona térmica, desenclavamiento térmico, o sea, el tiempo de respuesta de operación es bastante lento versus el desenclavamiento magnético, que es más rápido, más brusco y decreciente. Y ambas tienen así, de esa forma. ¿Qué es lo que yo puedo ajustar con las categorías clase A? Solamente la corriente, no el tiempo de operación. O sea, yo puedo ajustar la corriente, por ejemplo, si es de 100 amperes, y la puedo ajustar entre el 70 al 100%, o sea, que opere justo a los 100 amperes o que opere desde los 70 amperes. Puedo jugar un poco con el tiempo de operación, ¿ya? O sea, con la corriente de operación. Eso básicamente es la categoría A de las protecciones caja moldeada, ¿sí? Por eso es la curva de operación de la protección. Insisto, todas las que son termomagnéticas, ya sean modulares o cajas moldeadas, tienen esa forma. La primera parte térmica, que es una respuesta bastante lenta, ¿por qué? Porque al calentarse toma mayor tiempo que una parte magnética, que es mucho más instantáneo. Entonces puede operar por la zona térmica, sí, puede operar, pero también puede operar por la zona magnética, como cortocircuito. Va a operar bajo ambas condiciones. O sea, la protección caja moldeada de categoría A se parece mucho más al funcionamiento a un disyuntor o el interruptor termomagnético tradicional modular, ¿sí? Pero insisto, las curvas son las mismas para ambas, siempre de tiempo inverso, todas las protecciones son de tiempo inverso, pero cuando son termomagnéticas, primera parte térmica, segunda parte magnética, primera parte para sobrecarga, segunda parte para cortocircuitos. Los cortocircuitos son mucho más elevados que la sobrecarga. Obviamente, si nos vamos a la primera parte, una corriente sobrecarga es menor que una corriente de cortocircuito que yo tengo por acá. Por lo tanto, si tengo una respuesta de cortocircuito, tengo un tiempo menor de operación versus un tiempo de operación de una sobrecarga. Va a ser mucho más lenta la operación de la protección. ¿Va a operar rápido? Sí. ¿Va a ser perceptible? Probablemente. Pero va a ser mucho más imperceptible cuando opere un cortocircuito. Y ustedes lo han visto. Ustedes generan un cortocircuito, opera directamente la protección, pero cuando yo empiezo a conectar, por ejemplo, hervidor, lavadora, plancha, ustedes están utilizándolo y pasa un instante perceptible y ustedes se dan cuenta que hubo un corte de suministro, un corte de energía. ¿Por qué? Porque operó la parte magnética de la protección. Entonces el tiempo de operación, el que está más arriba, es menor que el que yo tengo abajo. O sea, el menor tiempo de operación contra sobrecarga versus
O sea, un mayor tiempo de operación contra sobrecarga versus el de un cortocircuito, que tiene que ser mucho menor. Y a eso se refiere la categoría A. O sea, yo puedo regular lo que es corriente, solo lo que es corriente, no puedo regular el tiempo de operación. Las protecciones categoría clase B están previstas específicamente para la selectividad en coordinación de cortocircuitos, con tiempos de retardo. Estos disyuntores tienen un retardo ya intencional de corta duración, de menos de 0,05 segundos, y una corriente de cortocircuito asignada de corta duración que puede soportar durante este tiempo, ¿ya? Denominada ICW, fijada por el fabricante, ¿ya? Conforme a las normas IEC. De acuerdo a la norma IEC, la corriente de retardo de tiempo que aparece ahí es la corriente de cortocircuito que el disyuntor puede soportar por un tiempo mínimo de retardo, sin sufrir daños. Los tiempos de retardo fijados para las normas internacionales IEC son 0,05 segundos, 0,1, 0,25, 0,5, 1 segundo. O sea, 1 segundo es bastante tiempo en todo caso. Es importante aclarar que para poder atrasar el tiempo de operación de la protección, la corriente de cortocircuito presunta que circularía por el dispositivo frente a una falla debe ser menor o igual a las corrientes asignadas de corta duración. Entonces aquí se proponen algunos valores, ¿cierto? Si la corriente nominal o la capacidad nominal es de tales características, bueno, la corriente de retardo tiene que ser más o menos ese valor. Ya, 12 veces la corriente nominal o 5 kA. Y ahora me dice que son 30 kA. El disparo de la protección de la categoría B frente a fallas de sobrecarga y cortocircuito no se realiza por medio de la tradicional bimetal ni la bobina magnética, sino que se realiza por medio de sensores electrónicos para proceso y control, ¿ya? Como un microprocesador y activadores. Las características de disparo electrónico se encuentran basadas en 3 zonas de operación. Entonces aquí también aparecen, y me va a mencionar obviamente las zonas de operación. O sea, la curva de respuesta o de operación de la protección se basa en un controlador electrónico. Ya, insisto, indaguen un poco no sé, en los fabricantes, Legrand, Schneider, insisto, y se dan cuenta que hay protecciones que tienen otra forma constructiva. ¿Ya? Sobre todo las protecciones que tienen una capacidad de ruptura muy alta o capacidades nominales muy altas. Miren, vámonos acá. Capacidad nominal, 2500 amperes. La pregunta es, ¿yo puedo encontrar en el mercado un disyuntor más de 2500 amperes? Claro, que no es menor en todo caso. 1000 amperes, 2000 amperes, 1500 amperes. Hay en el mercado. Y el costo es excesivo, pero existe. ¿Ya? Y lo valen para proteger la instalación eléctrica finalmente y proteger a mi equipo, a mi instalación en general. Entonces, como tiene un control electrónico, un microprocesador ahí, yo puedo configurar, por ejemplo, tiempos de operación, que eso es lo que me está mostrando aquí. Primero el tiempo de operación, ¿ven? En función de ciertos parámetros de corriente. Zonas 1, 2 y 3. Zona de protección de largo tiempo de retardo. Protección contra sobrecargas. Ah, ya. Claro, si nos vamos un poco con la comparativa con la que tenemos más arriba, tenemos una primera zona de protección contra sobrecarga, que es logarítmico, ¿ya? Decreciente. En este caso es una curva más o menos similar, pero es más del tipo recta decreciente, ¿ya? O sea, son como casi directamente o inversamente proporcional. A medida que va aumentando la corriente, obviamente tiene que ser un menor tiempo. Aumenta la corriente, menor tiempo, pero la respuesta es más lenta. ¿Ven? Entonces, esta zona número 1 es semejante a esta zona de desenclavamiento térmico, o sea, se refiere a la zona de operación por sobrecargas. El 2 y el 3 dice corto tiempo de retardo, protección contra cortocircuitos. Entonces, esta parte es más lineal. Entonces, tengo un tiempo de operación aquí designado, ¿ven? En función de todos estos parámetros de corriente hacia adelante, tengo un único tiempo que yo puedo prefijar, que es el tiempo de cortocircuito, similar al que yo tenía anteriormente, ¿ven? Desde cierto punto en adelante, cortocircuito. Entonces hay un tiempo asociado a todas las corrientes de cortocircuito que vengan hacia adelante. Independiente de la cantidad, dependiendo de cierto punto, opera un tiempo. Aquí también se puede configurar esa corriente y ese tiempo. ¿Ven? Y ahí están los tiempos de operación, como decía anteriormente. 0,05, 0,1, 0,25, 5, 1. Y la última zona de protección instantánea, protección frente a fuertes cortocircuitos. O sea,
Si yo tengo ciertos parámetros que yo puedo configurar y yo puedo decir, ya, estos se consideran cortocircuitos más fuertes, le doy un menor tiempo de operación. Porque yo también necesito proteger a la protección en sí. Proteger a la protección. ¿Cómo yo protejo a la protección? Aunque suene chistoso, ¿cómo protejo la protección? Calibrando estos parámetros. Los contactos internos que se tienen no son eternos, se desgastan, ya debido al calentamiento, al cortocircuito, porque recuerden que el cortocircuito genera un arco, y ese arco genera calor y puede derretir contacto si se repiten, no son muy reiterativos. Por lo tanto, ¿cómo yo protejo la protección? Calibrando estos parámetros finalmente. El fabricante te da el manual de calibración y todo va a depender de a qué yo voy a asociar la protección finalmente. Entonces, yo puedo tener zona de sobrecarga, calibrándolo en función de ciertos tipos de corriente y ciertos tiempos de operación, protección de cortocircuitos de larga duración, entre comillas, o, o de menor impacto, entonces puedo calibrar cierta zona para que opere en un cierto tiempo, y si la corriente o el cortocircuito que se genera es de cierto valor hacia arriba, yo puedo tener un tiempo mucho menor de respuesta. Eso va a diferenciar ambas curvas. La primera solamente funciona como un disyuntor termomagnético tradicional, donde yo puedo configurar corrientes, ¿ya?, a través de unos relojes, y unos que son básicamente contactos. En cambio, las de la categoría B son más del tipo electrónico, entonces configurar más parámetros, tiempos de operación y corrientes de funcionamiento. Pocas veces se opta por esto, pero también se pueden utilizar. Las mayormente utilizadas son las de la categoría A. ¿Ok? ¿Dónde las voy a ocupar? Bueno, dependiendo del uso que le quiera dar y el nivel de protección y seguridad que yo le quiera dar a mi instalación eléctrica, finalmente. Muchos han visto salas eléctricas o salas donde hay un montón de tableros, y esos tableros justamente tenemos este tipo de protecciones, cajas moldeadas con una mayor sensibilidad. Sobre todo para proteger equipos que son más delicados e importantes. ¿Sí? Otra particularidad de las protecciones electrónicas es que permiten regular su calibre en una zona más amplia para el caso de disparadores electromecánicos. Además, dependiendo del modelo, ya se puede a la vez modificar el tiempo de respuesta. ¿Ven? O sea, yo puedo jugar con esos parámetros de corriente y tiempo. También existe la posibilidad del disparo de protecciones frente a fuga a tierra, transformadores, el dispositivo de disyuntor diferencial, ya, por ejemplo. O sea, no solamente lo puedo configurar contra sobrecarga y cortocircuito, sino que también fuga a tierra, ¿ya? Entonces cumple una función, en este caso, como una protección diferencial. O sea, tiene una aplicación más, tiene esa ventaja. Entonces yo, en vez de tener protecciones diferenciales quizás parciales, que sería lo conveniente, claro, yo podría ocupar como protección general este dispositivo, y no solamente me va a proteger contra la sobrecarga y los cortocircuitos de la instalación en general, sino que también me cumple con una función de protección diferencial. Donde tengo equipos más delicados, por ejemplo, si nos vamos a un proceso productivo que tenga PLC, o incluso un hospital, ¿ya? Porque yo tengo que evitar justamente estas fugas de corriente dentro de las salas de operación, por ejemplo. Entonces me conviene ocupar estos dispositivos que son pequeños, transformadores de dilación, o eventualmente estas protecciones tipo caja moldeada, pero con un control más electrónico, donde puedo configurar ciertos parámetros. ¿Sí? No sé si se entiende más o menos, se va entendiendo un poco el funcionamiento, las distinciones de las protecciones propiamente tal. Profe, la configuración se hace con lenguaje de programación. Buena pregunta. Yo creo que no. O sea, debe venir una configuración dentro del manual que no necesariamente es como un lenguaje de programación como el C u otro lenguaje, ya, sino que tiene que ser un poco más amigable. Recordemos que eh, ustedes, sin ánimos de desmerecer, pero para que lo tengan claro también, ustedes no tienen por qué saber programación, no tienen por qué saber programar como técnicos. Y ahora, si usted es un tema personal, y ustedes son los que finalmente van a coordinar estas protecciones, no necesariamente un ingeniero eléctrico, sino que un técnico también lo puede hacer. Por tanto, el lenguaje que yo debo tener con la máquina tiene que ser amistoso, amigable. No, eso viene por manual. Teclas, ciertos parámetros que se pueden configurar dentro, ¿ya? O algunos pueden tener quizás conexión a PC, bueno, eso quizás sería un poco más sofisticado dentro de la máquina, pero no es un lenguaje de programación.
no con algoritmos, sino de ingresar datos y parámetros. ¿Sí? Ya, bacán. Gracias, profe. Limitación de cortocircuito. Un segundo, chiquillos. Voy a encender la luz que me siento un poco oscuro aquí. Y ahora sí hay más. Me voy a muy dark con. Limitación de cortocircuitos. Como sabemos, el valor máximo de la corriente de cortocircuito en ausencia de interrupción, ¿sí?, depende de la presunta corriente de falla, valor eficaz de la componente simétrica, y ahí recordando de nuevo lo que se vio anteriormente, del factor de potencia, del defecto y del ángulo del ataque, ¿cierto? Esta corriente máxima, o PIC, ahí dice IP y PIC, corriente máxima o PIC, puede llegar, en el peor de los casos, a ser igual a 2,2 veces la corriente presunta del cortocircuito, posiblemente, ¿ya? Todos los dispositivos de interrupción automática de cortocircuito introducen después del tiempo previo del arco una resistencia del arco, ¿ya?, que impide hasta la primera semionda, ¿ya?, que se alcance el valor de la cresta o el PIC, ¿ya?, anteriormente considerado. Se llama coeficiente de limitación, y ahí se llama C, del aparato a la relación entre la corriente efectiva del PIC, ¿ya?, y la corriente de la cresta teórica, IP. O sea, hay una relación entre digamos, la componente teórica y la componente real del pic máximo del cortocircuito que se está generando. El coeficiente de limitación es en función directa del tiempo previo del arco y función inversa de la tensión de arco, o sea, inversamente proporcional. Los interruptores del tipo rápido, con largo tiempo previo, 3 milisegundos, y tensión de arco bastante reducida, que son más o menos el 25% del voltaje máximo de la red, tienen unos coeficientes de limitación alrededor del valor del 0,8, es decir, o del 80%, que limitan las corrientes del pic o cresta teórica aproximadamente en un 20%. Los interruptores limitadores de última generación pueden tener tiempos previos de arco inferiores a 1 milisegundo y tensiones de arco elevadas, consiguiendo coeficientes de limitación inferiores a 0,2. Esto significa que las corrientes de cresta teórica de 10 kA, que corresponde a la corriente de cortocircuito 6 kA más o menos, está limitada a la únicamente 2 kA, lo que corresponde a una corriente de cortocircuito de 1,5 kA. Esta teoría de evaluación de la eficiencia de los interruptores explica por qué el poder de los interruptores limitadores es igualdad de dimensiones, muy superiores a las correspondientes de los interruptores del tipo rápido. O sea, me está mencionando básicamente acá una de las formas constructivas y algunos coeficientes de limitación de, insisto, la corriente de cortocircuito teórica versus las que realmente está operando la protección. Los disyuntores no limitadores, ya, para tener un poder de ruptura importante, deben ser muy robustos. Y a fin de soportar las corrientes de cortocircuito importantes. Si los aparatos son ligeros y su poder de ruptura será muy débil y las tensiones de arco son demasiado pequeñas, porque el disyuntor no puede cortar corriente sino hasta cuando ésta pasa nuevamente por cero, ya, por de la onda sinusoidal. En síntesis, al limitar el valor de la corriente de cortocircuito, se estarán además reduciendo los efectos electrodinámicos y térmicos. Obviamente tengo que reducir, porque esos efectos térmicos y electrodinámicos finalmente, porque me va a afectar el funcionamiento y la vida útil de la protección, como lo mencioné anteriormente, el calentamiento de las placas, ¿ya?, de los contactos, etc. Por definición, el poder de limitación de los disyuntores es la amplitud del dispositivo para no dejar pasar en un cortocircuito más que una pequeña parte de la corriente de falla presunta. La amplitud de la limitación de un disyuntor se puede determinar por dos coeficientes.
coeficiente de limitación de corriente, ya corriente limitada y corriente presunta, y el coeficiente de limitación de esfuerzo térmico. Y aquí entramos a algo que ustedes ya conocen, que son las integrales. Obviamente no se va a comprar en integrales, o sea, para que se queden tranquilos, no me voy a meter en esta área. Pero, ¿qué es lo que le está diciendo el apunte? Que así se definen estas limitaciones de corriente dentro de las protecciones. O sea, me está hablando más a la forma constructiva. Esas integrales básicamente se refieren al área que están comprendidas dentro de la curva de operación de la onda sinusoidal. Nada más. La reducción en el tiempo y amplitud del cortocircuito se logra a través de la apertura rápida de los contactos y del desarrollo acelerado del arco, ya para poner a la tensión de la red una tensión de arco superior. Las ventajas principales de las limitaciones son, por un lado, las dimensiones reducidas del dispositivo, lo que lo hace más económicas, claro. Por otro lado, la dimensión de los efectos producidos por un cortocircuito, electromagnéticos, electrodinámicos, mecánicos y térmicos. Las curvas de limitaciones en corriente entregan los valores máximos en amperes de cresta o peak de las corrientes limitadas de los disyuntores para cada valor de corriente de cortocircuito presunta. Entonces tenemos la curva de cortocircuito sin limitación y la curva de limitación del disyuntor. Corriente de cortocircuito no limitada, corriente de cortocircuito limitada. Corriente de cortocircuito presunta. Obviamente, si yo tengo una posible corriente de cortocircuito, obviamente a través de la curva real de la protección, yo voy a tener la corriente limitada. Ahora, si no le pongo ese limitador de corriente de cortocircuito, obviamente va a ser mucho mayor, ¿cierto? Esa corriente no limitada. ¿Qué es lo que hace? La forma constructiva y estos parámetros me hacen o me van a indicar si es de mayor tamaño o de menor tamaño las protecciones. Démonos cuenta cuántos centímetros tiene un disyuntor finalmente. Un centímetro y medio, no es mayor que eso. Cuando son trifásicos o tripolares o tetrapolares, 10 centímetros, más que eso no lo tienen, ¿cierto? 15 centímetros nomás. Una caja moldeada, claro, es mucho más robusta, mucho más grande, porque las capacidades de ruptura o las capacidades de soportar cortocircuito que tiene finalmente son mucho mayores. Y hay otras protecciones que son del tipo electrónicas, como las que vimos anteriormente, o mencionamos anteriormente, mejor dicho. Las del tipo B o categoría B, como las que están acá, son gigantes. O sea, no me refiero a que se comprendan una habitación completa o gran espacio, sino que son mucho mayor tamaño, ya tanto en el ancho como en el largo, de una protección caja moldeada, por ejemplo. Debido justamente a esta calibración de parámetros, corrientes de cortocircuito, máximo, presunta, limitación, etc. Estas curvas permiten determinar si la corriente limitada es, por ejemplo, aceptada por el aparato instalado aguas abajo y además verificar si el conductor soporta el nivel de cortocircuito que se puede presentar en el sistema en presencia de una falla. Durante un cortocircuito se generan altas corrientes que pueden dañar los aislantes de los conductores, sí, eso es cierto. Estos daños son proporcionales al cuadrado de las corrientes y al tiempo de duración de esta solicitación térmica. Es bastante elevado, ¿cierto? Y es necesario verificar que esta energía específica que deja pasar la protección en el desarrollo del cortocircuito no debe ser superior a la aceptada por los conductores. O sea, básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Que los conductores también sean capaces de soportar los cortocircuitos, ¿ya? Y que ojalá esa capacidad de soportar el cortocircuito del conductor sea mayor que la de la protección también. Si es menor, se van a dañar con mayor facilidad. Y obviamente la protección no está cumpliendo su función también. Las curvas de energía específica entregan la cantidad de energía que debe pasar la protección en función de las corrientes de cortocircuito producidas por la falla. Y aquí también se ve una curva como de tiempo inverso, pero también una curva creciente, ¿ya? Que básicamente es la cantidad de veces la corriente de cortocircuito en función de el tiempo al cuadrado, o la cantidad de corriente por superficie, básicamente. Cantidad de corriente por densidad de corriente versus la corriente de cortocircuito. Condiciones de utilización. Los interruptores termomagnéticos o automáticos en general, como lo mencioné aquí, para que brinden una adecuada protección sin sacrificar la continuidad de servicio, deben ser capaces de cumplir en cualquier tipo de instalación eléctrica con las siguientes condiciones. Deben asegurar la continuidad del servicio, ¿cierto? O sea, como lo dije en algún momento, tienen que ser seguras. O sea, segura de que opera bajo una condición de falla y segura de que no opera bajo una condición normal.
debe ser capaz de limitar la filtración o backup de las protecciones, ¿cierto? Debe asegurar la protección bajo condiciones de modificación de parámetros. ¿Sí? Selectividad de la operación. Al presentarse una sobrecorriente en una instalación, especialmente originada por un cortocircuito, ¿ya? Todas las protecciones que se encuentren entre la fuente de alimentación y el punto fallado detectarán del defecto, ¿cierto? Pero solo el dispositivo más cercano a la falla debe eliminarla para no sacrificar la continuidad del servicio. O sea, todos sabemos que al final uno, cuando diseña los proyectos finalmente, uno genera cierta cantidad de circuitos y ojalá la mayor cantidad de circuitos posibles, obviamente bajo las condiciones técnico-económicas permitidas, para yo poder despejar la falla, ¿ya? Lo más rápido posible, obviamente que es lo que se busca, pero también poder sectorizar esa falla, ¿ya? Y obviamente tiene que operar la protección que está más cercana al punto de falla y no la protección que está aguas arriba o la protección general para no interrumpir y sacrificar todo la continuidad del servicio, como lo dice acá. Vamos a un caso más puntual, una instalación eléctrica interior. Un circuito de iluminación o circuito de enchufe, una protección general. Si hay una falla en la parte de iluminación, que opere la protección de iluminación, pues, cosa que no me afecte los enchufes, o al revés. No tiene sentido que opere la protección que está más arriba y que me afecte el funcionamiento de los enchufes debido a un cortocircuito en iluminación, o al revés, pues, si hay algo en los enchufes que no me afecta la iluminación. O sea, que yo pueda continuar con el funcionamiento casi normal de mi instalación. Entonces, por eso uno hace muchos circuitos. Y eso viene la selectividad de la protección, ¿cierto? Ese es el concepto de selectividad, que opere finalmente la protección más cercana a la falla. La selectividad se refiere a la protección que debe operar frente a falla desde aguas abajo hacia aguas arriba. Este concepto, al lograr que la protección que está más cercana al punto de falla opere primero, delimita la falla en una menor área posible, ¿ya? De modo que las perturbaciones que éste introduce al resto de la instalación son mínimas, lográndose la continuidad de servicio deseado. O sea, no me tiene que afectar porque la falla en un circuito el funcionamiento del resto de la instalación eléctrica. Teóricamente es posible asegurar por diferentes métodos, ¿ya?, que dos protecciones son selectivas siempre para cualquier valor de corriente de cortocircuito, a lo que se le llama selectividad total. Lamentablemente, en la práctica, debido a las combinaciones de protecciones que normalmente se utilizan, solo existe selectividad entre dos dispositivos hasta cierto valor de corriente de falla. Esto último se denomina selectividad parcial. Entonces tenemos una selectividad total y una selectividad parcial. O sea, aquí en la primera parte tengo dos protecciones que no se tocan, entonces me está diciendo que va a operar primero la protección A y luego la protección B, eso sería total. Y tenemos una parcial donde si nosotros superponemos las dos curvas de operación, va a haber un punto en donde ambos van a operar, ¿cierto? Y eso es lo que a veces sucede. Entonces ustedes dicen, yo tengo un cortocircuito aquí, pero también opero la protección general, porque hay una selectividad parcial, no una total. O sea, opera hasta cierto punto nomás, según cierto nivel de cortocircuito. ¿Por qué? Porque aquí estamos, estamos no traslapando, sino que estamos intersectando justamente las dos curvas en el punto de cortocircuito, o en la falla de cortocircuito, que más o menos se parecen. Eso sería como lo ideal, la selectividad total. Dice que para el primer caso, la figura que está arriba, la del lado izquierdo, la selectividad estará asegurada cuando la protección A opere para todas las corrientes de cortocircuito inferiores o iguales a su poder de corte, selectividad total. Mientras que para el segundo caso, o sea, la que está hacia el lado derecho, ¿sí?, la selectividad estará asegurada hasta que la corriente indicada en el punto de intersección de ambas curvas. Para valores superiores de dicha corriente, ambas protecciones operarán. O sea, más o menos en la parte magnética, o sea, la parte térmica, no tendríamos problemas, en la parte magnética tampoco tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque al final la primera protección, la que está aguas abajo, más cercana, va a operar bajo los cortocircuitos asociados a esa carga. Cortocircuitos mayores va a operar eventualmente en la que está arriba, ¿cierto? Ahora, sucede algo parecido, pero va a llegar un punto en donde ambas están finalmente operando bajo el mismo cortocircuito. Insisto, el mismo ejemplo, como ya lo había mencionado. Por eso quizás cuando hay un cierto tipo de cortocircuito,
no solamente le opera la parcial, sino que le opera la general. ¿Por qué? Porque está sucediendo eso. Las curvas de operación son más o menos la misma. O el tiempo donde operan bajo el cortocircuito son el mismo. Que no debiese suceder, pero tiende a suceder. Hay una selectividad parcial. Los límites de la selectividad para distintas combinaciones de protecciones son dados por los fabricantes. O sea, y aquí hay una tabla más o menos que podría más o menos ayudar a ese tipo de selectividad. Cuando, por lo menos los que yo tuve en cálculo, vimos el tema de fusibles, hay unas tablas de coordinación más o menos parecidas. Protección de agua abajo, protección de agua arriba, y la intersección me indica más o menos la selectividad o el nivel de cortocircuito máximo con los cuales se podrían coordinar. Pero los disyuntores también puede suceder, fusibles disyuntores, todo lo que sea sobrecorriente. Obviamente cuando veamos los ejercicios de coordinación, ahí va a quedar mucho más claro este ejemplo. O sea, si yo tengo un disyuntor de 40 amperes, agua abajo y aguas arriba, uno de 125, podrían coordinarse juntos hasta un cortocircuito de 1200 amperes. Corriente límite de la selectividad. Tenemos que verlo. O sea, el ejercicio que yo voy a aplicar va a estar orientado, ojalá, a baja tensión y media tensión. Ya que vamos a hacer una coordinación de protección en baja y una coordinación de protección en media. Entonces ahí ya se les van a dar los niveles de cortocircuito y ustedes van a tener que hacer la pega de coordinación. ¿Ya? Coordinación de las protecciones. Y modificación de los parámetros, temperatura, ya perfecto. Ya, vamos a quedar hasta acá. ¿Qué nos está quedando? La coordinación de estas protecciones, ¿cierto? Modificación de los parámetros de protección, ¿ya? Función de la temperatura, que es importante, ¿ya? Y función de la frecuencia, el factor de derrateo, que algunos van a escuchar por ahí, que son sobre el nivel del mar, que a veces afecta el funcionamiento de los equipos en general. Y eso estaríamos viendo el día de mañana. Ya para terminar y cerrar un poco las protecciones de las instalaciones, para pasar a las protecciones de los motores. ¿Sí? Recuerden que estos apuntes están dentro de su intranet. ¿Dónde está aquí? Coordinación de protección. Está dentro de su intranet. ¿Qué nos está quedando? La protección de los motores, que no es demasiado, o sea, son casi la misma cantidad de páginas. Voy a abrir el otro apunte, y protección de las personas, que también son muchas más páginas, sí, pero aquí hay tipos de protecciones ya más conocidas por ustedes, ya que son no tanto de carácter eléctrico, sino que más bien de carácter físico. Porque aquí, si alcanzaron a ver, dice contactos directos, contactos indirectos, que también son dispositivos de protección, o son mecanismos de protección finalmente. ¿Cierto? O sea, las zonas de seguridad, la zona alcanzable, las señaléticas, y ahí vienen otros dispositivos, por ejemplo, tensión extra baja, conexiones equipotenciales, neutralización, que son mecanismos de protección finalmente para las personas. Aquí nos estamos enfocando netamente en las protecciones de instalaciones, de motores y las de personas. ¿Sí? Y ya con eso tenemos el contenido suficiente para llevar a cabo eh, la evaluación número 2. ¿Ya? Esas fechas se tienen que modificar. Recuerden que yo les dije en algún punto que iba a tener clases de máquina los días miércoles, por tanto vamos a tener que suspender la clase de máquina los miércoles. Y vamos a ir viendo, tengo que cambiar las fechas, ya para los días martes, entonces vamos a ir viendo materia los días martes. Entonces se va a trasladar todo. Yo esta semana igual de todas maneras, para que quede grabado aquí también lo tengan claro, también tengo una reunión de coordinación con la vicerrectora y la directora académica, el director de carrera, el día jueves. Entonces ahí vamos a coordinar un poco lo que ya se nos viene a partir de la próxima semana, en octubre y noviembre. Entonces va a ser más o menos pesado. Su misión también es ir repasando estos apuntes, ¿ya? Para que después ya estemos bien claritos con respecto a la tercera y cuarta evaluación, que insisto, les va a ayudar un poco más porque ya no es tanto teoría y tanta materia, sino que más bien cálculo y aplicación. Eso lo hace más entretenido, pero insisto, una vez más y como siempre.
Hay que conocer las protecciones y el funcionamiento y las perturbaciones del sistema antes de hacer una aplicación. ¿Sí? Los apuntes están. Voy a guardar el video y se los voy a cargar aquí en el chat grupal del Teams.